Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante recurrente. A menudo mis estudiantes me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo hacer para dimensionar a priori el peralte o obtener el peralte de una losa? Cuando estoy en las etapas previas para hacer la distribución de las cargas y empezar a cuantificar la distribución de las mismas. Y es importantísimo hablar del tema, ya que es interesante la metodología que se establece para, de acuerdo a nuestra norma, para calcular precisamente los peraltes en las losas. Debo decir que aunque este criterio, digamos, existe en nuestra normativa, lo vamos a discutir a detalle, también es posible determinar los peraltes revisando las deflexiones a través de modelación estructural. Se puede plantear una placa con cierto espesor, colocarle las cargas de servicio y poder hacer precisamente una revisión de las deflexiones actuantes y obviamente compararlas con las deflexiones permisibles de la misma norma hasta encontrar un peralte adecuado. Sin embargo, si no se tiene eso o si se quiere omitir precisamente la revisión de las deflexiones en su losa, justamente se aplica el criterio que vamos a aprender el día de hoy y que nos marca nuestra normativa técnica complementaria para el diseño de estructuras de concreto. ¿Qué nos dice la norma? Bueno, pues nos establece un criterio para calcular el peralte efectivo mínimo. Nos dice que podemos calcularlo omitiendo la revisión por deflexiones permisibles si calculamos este peralte efectivo como el perímetro del tablero en cuestión, dividido entre 250 para concretos clase 1 y dividirlo entre 170 si el concreto es clase 2. Normalmente usamos concretos clase 1, los concretos clase 2 son concretos ligeros, y normalmente es el perímetro entre 250, salvo que estén usando un concreto clase 2. Otra especificación importante de este criterio, la misma norma nos estipula que para el cálculo o la estimación del perímetro de nuestro tablero en cuestión, debemos de amplificar en un 50% todos los lados discontinuos. Ahorita vamos a discutir qué es esto de la continuidad o discontinuidad. Hay que incrementar en un 50% los lados discontinuos si ustedes van a colar la losa desligada de los elementos de apoyo, que pueden ser las vigas, los muros, las cadenas, etcétera. Y hay que incrementarlo, el perímetro, en un 25, más bien los lados discontinuos del perímetro, en un 25% si ustedes van a colar su losa monolíticamente con los elementos de apoyo. Es muy simple el criterio y lo vamos a discutir en un caso muy práctico, pero antes de ello quisiera discutir con ustedes qué es eso de la continuidad o la discontinuidad. Aquí tienen un ejemplo de una planta muy simple donde estoy identificando los diferentes tipos de paneles, panel de esquina, panel de borde con un lado corto discontinuo, etcétera. Y justamente lo que quiero discutir es precisamente el concepto de continuidad o discontinuidad. Quiero que observen, por ejemplo, el panel de esquina que estoy señalando con mi cursor. Un panel de esquina tiene dos lados discontinuos, puesto que su posición en planta es de esquina. Quiere decir que ya no hay continuidad con otro panel aledaño hacia arriba ni hacia la izquierda. Y sin embargo, existe continuidad dado que hay un tablero adyacente en la parte inferior y a su derecha. Esto quiere decir que tiene dos lados discontinuos, que sería este lado de 9 metros y este lado de 8.5 metros. Por otro lado, podemos tener, por ejemplo, un panel de borde con un lado corto discontinuo, ¿no? Aquí son 9 metros, acá son 7,5, por lo que el único lado discontinuo va a ser este, dado que existe tablero adyacente hacia arriba, hacia la derecha y hacia abajo. Eso es a lo que se refiere el criterio respecto a la amplificación de todos aquellos lados de nuestro tablero que sean discontinuos, ¿sí? Entonces, este concepto es importante y no quería dejarlo pasar antes de precisamente aterrizarlo a nuestro ejemplo. Vamos a revisar este caso. Se nos pide que determinemos el peralte de nuestro tablero de losa que se muestra ahí. Es un tablero, de inmediato vemos que es un panel o un tablero de esquina, justamente porque se ve que existe continuidad en el fondo
y a la izquierda, digamos, de nuestro tablero, como lo estoy señalando, mientras que culmina nuestra planta justamente en esta esquina. Es importante ese dato, dado que tenemos dos lados discontinuos. Obviamente se nos pide que empleemos el criterio que acabamos de discutir y se sabe que el esfuerzo de fluencia del acero que se va a usar es el acero convencional en México, 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado, y también se sabe que la carga total, esta es carga de servicio, es importante que se sepa que W en las ecuaciones que vamos a ver son las cargas de servicio, es decir, una combinación de la carga muerta y la carga viva, si estamos analizando las acciones gravitacionales, sin los factores de carga, ¿no? Recuerden que precisamente la revisión de deflexiones y el comportamiento que estamos buscando con el peralte, pues hace alusión a un comportamiento de servicio, no de resistencia. Y por supuesto se sabe que por proceso constructivo se va a colar monolíticamente el tablero con las vigas de apoyo que se ven aquí en el diagrama. Obviamente uno de sus lados tiene 7 metros, el otro tiene 5 metros y vamos a hacer precisamente el análisis del peralte siguiendo la metodología que comentamos. Muy bien, lo primero que debemos de hacer, como lo comentábamos, es calcular el perímetro, que es el que se nos pide que dividamos entre 250 o 170, dependiendo del tipo de concreto que vayan a usar. Si usábamos un concreto clase 1, el perímetro debíamos de dividirlo entre 250, y si usábamos un concreto clase 2, que eran concretos ligeros, íbamos a usar precisamente 170 como denominador en esa división. Pero antes hay que calcular el perímetro, y si recuerdan, el dato, digamos, en nuestro tablero de losa es que se va a colar monolíticamente con las vigas por estrategia, y en este caso el criterio nos pide que usemos un incremento, que apliquemos un incremento del 25% a aquellos lados discontinuos. Los lados discontinuos de nuestro tablero, al ser de esquina, pues van a ser los 7 metros y los 5 metros. Lo estamos aquí amplificando en un 25%, y obviamente estamos sumando los otros dos lados que son continuos, esos no los vamos a amplificar, y entonces así obtenemos un perímetro de 27 metros para el tablero en cuestión. Decíamos que el criterio establece que nuestro peralte efectivo lo podemos estimar dividiendo el perímetro entre 250 si usamos concreto clase 1, que es el caso, y 170 si usamos un concreto clase 2. En este caso vamos a usar un concreto clase 1, que son concretos típicos. Vamos a dividirlo entre 250, y algo importante, la norma nos pide que afectemos esta estimación por un factor. Es un factor que sirve para corregir aquellos paneles que tengan ya sea un exceso de carga o de presión sobre él, o bien un esfuerzo de fluencia en el acero más alto que precisamente el que estamos usando de 4.200. Entonces, ¿cuánto vale ese factor? Es muy simple, el factor es 0.032 por la raíz cuarta de Fs por W. Habíamos quedado que W es la carga, ¿sí? La carga o la presión sobre el tablero, y algo nuevo para ustedes es precisamente el cálculo de F subíndice S. F subíndice F, para fines prácticos, el criterio nos marca que es igual al 60% del esfuerzo de fluencia del acero que estén usando. En este caso es 0.6 por 4.200, son 2.520 kilos sobre centímetro cuadrado. En realidad se asume, o el principio detrás de esto es que bajo condiciones de servicio, más o menos estamos usando un esfuerzo en el acero del 60% de la fluencia en el mismo, y de ahí que se nos pide que usemos este esfuerzo reducido al de fluencia. Y por otro lado, W, ya lo habíamos dicho, W para nuestro análisis es 420 kilos por cada metro cuadrado. Esta carga, digamos, es ya la combinada, carga muerta más carga viva. Recuerden que es una presión o una carga de servicio, no es última. Y algo bien importante en el cálculo del factor, por increíble que parezca, se nos permite, y de hecho se nos pide, que usemos precisamente unidades mixtas, que no necesariamente son consistentes en el análisis. Se nos pide que F subíndice S lo metamos en esta ecuación como kilogramos sobre centímetro cuadrado, y por otro lado la carga, ¿sí?, de servicio
la metamos como kilogramos sobre metro cuadrado. Seguramente están pensando que hay inconsistencia en el uso de las unidades y tendrían toda la razón, pero eventualmente en las normas se nos solicitan este tipo de cosas. El factor está ajustado, de hecho esta constante está ajustada precisamente para la mezcla de estas unidades. Cuando nosotros hacemos el análisis vemos que el factor en realidad es muy pequeño, solo va a incrementarnos en un 2% este cociente. Sin embargo, hay que calcularlo. ¿Cuándo se calcula este factor? Esto es importante. Únicamente vamos a meter o a introducir el factor de amplificación del criterio base en los casos donde la carga de servicio sobrepase los 380 kilos por cada metro cuadrado, o bien cuando estén usando un acero con una afluencia mayor a 4200. Esos son los dos escenarios únicamente donde vamos a hacer uso de este factor para amplificar este criterio básico. En este caso lo usamos precisamente porque nuestra carga es alta, 420 kilos sobre metro cuadrado, recuerden que es de servicio, y por eso, al estar muy pegada al límite, que son 380, vemos que en realidad la amplificación es muy baja. En realidad este factor suele ser muy bajo, 1.04, 1.05, no dista de ser muy diferente y en realidad no nos amplifica sustancialmente nuestro peralte, sin embargo hay que aplicarlo por norma. En este caso, lo que observamos al aplicarlo, el cociente nos da 10.8 centímetros. Aquí lo único que hice fue transformar los 27 metros en 2.700 centímetros. Vemos que nos va a demandar un peralte efectivo de 10.8 centímetros que al multiplicarlo por el factor de amplificación nos da un peralte de alrededor de 11 centímetros. Recuerden que este es peralte efectivo. Todavía habrá que agregarle el recubrimiento, obviamente en función del tipo de exposición. Recuerden que nuestra misma norma establece en una tabla una correlación entre las resistencias a la compresión del concreto que vamos a usar y el tipo de exposición que tendrán nuestros elementos estructurales de concreto reforzado, y en función de ello se decide qué tipo de recubrimiento o qué magnitud de recubrimiento debemos de usar. Por lo pronto, el peralte efectivo para el cálculo será de 11 centímetros con este criterio. Es probable que si ustedes modelan este tablero en modelo de elementos finitos, puedan obtener un peralte efectivo todavía menor con el que se pueden controlar estas deflexiones. Sin embargo, bueno, el criterio que estamos usando y que viene en la norma nos libra del hecho de hacer esa revisión de deflexiones y por ende de hacer una modelación de elemento finito de las placas con la conectividad en traves, etcétera. Y bueno, es una manera práctica de conocer el peralte aproximado en función del perímetro de nuestros tableros. Es interesante que conozcan este criterio sobre todo para sus predimensionamientos y planteamientos. Sí es conservador, ciertamente, puesto que nos libra de revisar las deflexiones permisibles, pero es un criterio bastante práctico, creo yo, para acercarse a sus problemas en el diseño de losas. Pues muy bien, en un próximo video platicaremos de los siguientes pasos. Una vez que obtenemos el peralte, empezamos con el cálculo o continuamos con el cálculo de los momentos en la placa. Son 6 momentos flexionantes y vamos a ver en la siguiente entrega cómo calcularlos con el método de coeficientes que viene en la misma norma y a partir de ello cómo hacer el diseño precisamente de las cuantías de refuerzo de acero, cómo distribuirlo. Vamos a tratar eso a profundidad, pero por lo pronto quería compartirles este criterio bastante interesante para acercarse a el peralte. Otro comentario importante es que, pues por supuesto que si el peralte es muy grande, es un buen momento. Aquí estamos planteando una losa de concreto maciza. Si el peralte resultante resulta ser muy amplio, pues es momento para plantear, por ejemplo, otro tipo de sistema de losa, como losas nervadas, losas reticulares, para precisamente optimizar el diseño, ¿no? Normalmente en peraltes bajos usamos losas de concreto macizas. Cuando los tableros son muy grandes y derivado de este criterio nos resulta un peralte efectivo muy grande, pues es también un indicativo para brincar a otro sistema de losa, que ya lo decía, podría ser losa nervada, y poder optimizar más nuestro diseño. Pues muy bien, esto es todo por hoy. Espero les sea de utilidad el material. Muchísimas gracias por
su atención. Si les gustó el video, por favor los invito a darle like y poder difundir el contenido a todos ustedes. Y no se les olvide suscribirse al canal, también para extender y ampliar nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos, un abrazo, nos vemos en nuestra próxima entrega. Saludos.